Estimados alumnos, que tengan un excelente día. El día de hoy vamos a darle continuidad a nuestros ejercicios diseñados especialmente para que ustedes puedan avanzar desde su casa. Se ha decidido elaborar este material didáctico o este material explicativo con la finalidad de evitar atrasos con respecto al avance de lo que conforma nuestro plan de estudio. Así como ustedes se encuentran iniciando el programa de Excel, esto es muy importante reconocer y comprender los conceptos básicos para así poder resolver ciertas actividades donde se tenga que hacer uso de las fórmulas básicas, así como suma, resta, multiplicación, división y porcentaje. Vamos a realizar un pequeño repaso acerca de este tema, acerca de la introducción de Excel. El objetivo es realizar operaciones básicas o que ustedes aprendan a realizar operaciones básicas para aquellos alumnos pues quienes no cuenten con los conocimientos previos necesarios para poder llevar a cabo esta. Entonces vamos a definir Excel. Para Excel una fórmula es una ecuación que nos permite realizar cálculos con los valores que tenemos ingresado en la hoja de cálculo. Para que Excel identifique que estamos solicitando que realice un cálculo, toda fórmula debe de comenzar con un signo igual. Esto es de manera indispensable, de manera obligatoria. Necesitamos siempre, cada vez que nosotros introduzcamos o escribimos una fórmula, siempre debe comenzar con el signo igual. Para relacionar en una fórmula los distintos valores que vamos a utilizar en un cálculo, tenemos que usar operadores. Los operadores más básicos o más comunes en Excel son cuatro, que es la suma, resta, multiplicación y la división. De estas cuatro operadores, pues la mayor parte ya conocemos. Uno es el signo más, uno es el signo menos, para en caso de la multiplicación es el asterisco y la división es un diagonal. En una fórmula podemos usar valores constantes como por ejemplo igual a 5 más 2. El resultado será por supuesto 7. Sin embargo, si tuviéramos que cambiar esos valores, el resultado será siempre 7. En cambio, si en la fórmula utilizamos referencias a las celdas que contienen los valores, el resultado se modificará automáticamente cada vez que cambiemos alguno o ambos valores. Por ejemplo, si en la celda A1 y B1 ingresamos valores constantes y los utilizamos en una fórmula para poder calcular la suma, podemos escribir haciendo referencia con el signo igual, indicando en qué columna y en qué fila se encuentra. Luego el operador y posteriormente la referencia del segundo número. De este modo, si modificamos cualquiera de esos valores, el resultado se ajustará automáticamente a los valores que se encuentren en las celdas a las que se hace referencia. Si nosotros hacemos un pequeño ejemplo relacionado a lo que se acaba de explicar, si nosotros introducimos un valor en esta celda y otro valor en esta celda, tenemos que tener en cuenta algo muy importante. Si lo que nosotros necesitamos es realizar un cálculo o saber la suma del valor de esos dos números, hay dos maneras de cómo se puede llevar a cabo este cálculo. La primera es hacer el cálculo con valores constantes. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros introducimos directamente el valor a sumar dentro de nuestra fórmula, estamos indicando que estamos colocando valores constantes, que es el valor que necesitamos obviamente calcular. Por ejemplo, como menciona nuestra fórmula, que toda fórmula debe de comenzar con el signo igual. Al escribir entonces una fórmula, por ejemplo, quiero saber el resultado de esos dos valores en la columna H. Por lo tanto, lo único que tendría que escribir es el signo igual seguido de mi valor constante que quiero sumar, seguido del operador y el segundo número. Obviamente, al momento de presionar Enter, pues automáticamente vamos a tener
7 como resultado. Pero ¿qué pasa si cambiamos el modo de cómo realizamos nuestras operaciones, nuestros cálculos? En este caso tenemos una segunda opción que es el cálculo con referencias. ¿Qué quiere decir referencias? Que únicamente para poder calcular estos dos valores tendríamos que hacer referencia de dónde se encuentran estos dos valores. Eso quiere decir que tenemos que identificar en qué columna y en qué fila se encuentran estos dos valores. Como bien ya se había mencionado, toda fórmula debe comenzar con el signo igual. Entonces voy a indicar la referencia de este primer número. La referencia sería en qué columna se encuentra. Podemos identificar que aquí se encuentra en la columna A y luego puedo identificar que se encuentra en la fila número 1. Por lo tanto, escribo el número 1. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy haciendo referencia a una celda. Esa celda es A1. ¿Qué es lo que contiene A1? Tiene un valor, puede ser 5, puede ser 6 o puede ser cualquier número. Por lo tanto, su valor actual de esta celda A1 es 5. Y esto es muy fácil de escribirlo. También, si esa es una suma, escribo el operador. No hay necesidad de escribir si es B1. Aquí basta con que le demos un clic, automáticamente se escribe la referencia de cada uno de los valores según se requiera calcular. Entonces, volvemos a repasar. A1 actualmente es una referencia que tiene un valor de 5. Y B1 es una referencia o es una celda que tiene un valor número 2. Al momento de presionar Enter, pues obviamente nos devuelve el resultado de la suma de estos dos números. ¿Cuál es la ventaja y la desventaja? La desventaja del primero es que al momento de actualizar estos valores, pues obviamente no se actualizarían los números aquí en esta fórmula. Por ejemplo, si yo escribo 10 ahorita aquí, al momento de presionar Enter, nos sigue indicando que el resultado de la suma sigue siendo 7. ¿Pero por qué ha pasado esto? Porque la suma que estamos realizando o la fórmula que se realizó se ingresaron valores constantes, valores directos en la fórmula. A diferencia de esta segunda, pues que básicamente automáticamente se va a ir actualizando porque está haciendo referencia a la celda y constantemente se irá actualizando los valores de conforme se modifiquen los valores de cada celda. Y esto es lo que nosotros tenemos que comprender claramente para poder resolver cualquier operación. Hay diferentes maneras de cómo realizar cálculos. Se pueden realizar operaciones combinados. En este caso, por ejemplo, en el ejemplo que estamos trabajando, estamos realizando el ejemplo de una suma. Si quisiéramos saber la multiplicación de 5 por 10, lo único que se tendría que cambiar es el operador. En este caso ya no sería el signo más, sino que sería el asterisco. Si lo modificamos, pues estaríamos realizando la multiplicación de 5 por 10. Si modificamos a un signo menos, pues obviamente nos da un menos 5, que es una resta. Y si cambiamos a un diagonal, pues estaríamos realizando una división. Regresamos al valor anterior y continuamos. Entonces en una fórmula se puede llevar a cabo, se puede realizar cálculos combinados. Cuando en una misma fórmula tenemos que realizar diferentes tipos de cálculos, Excel resolverá las operaciones dentro de la fórmula con un determinado orden de prioridad, siguiendo el criterio matemático de separación en términos. De este modo, el resultado de igual a 3 más 4 más 5 dividido entre 3 es equivalente a 8.67, que resulta de, primero, si ustedes se dan cuenta, pues aquí se está realizando operaciones de 3 más 4 nos da 7, más 5 sobre 3 nos da 1.67, que la suma de estos dos valores, pues obviamente nos da 8.67. Si necesitamos obtener otro tipo de resultado,
podemos introducir o separarlo por medio de paréntesis en la fórmula, para indicarle a Excel que primero debe de realizar los cálculos que se encuentran dentro del paréntesis. Aquí es donde se manejan lo que son las prioridades, las órdenes de prioridades. De este modo, el resultado de igual a 3 más 5 más 3 más 4 más 5 dividido entre 3 es equivalente a 4. ¿Por qué? Porque aquí lo que se está ejecutando primeramente pues son los valores que se encuentran dentro de paréntesis. Según la regla de orden de prioridad de las operaciones, pues todo lo que se encuentre dentro de un paréntesis es la que se va a ejecutar primero y posteriormente se ejecutan los que se encuentren afuera. Así que la suma de estos tres números obviamente nos da número 12 y al momento de dividirlo nos da 4. Orden de prioridad. El orden de prioridad que aplica Excel para realizar los cálculos básicos que encuentra en una misma fórmula viene siendo primero cálculos entre paréntesis, segundo la multiplicación y la división y por último la suma y la resta. De esta manera podemos ir escalando o ir verificando en qué orden de prioridad se van a ejecutar cada una de las operaciones según la estructura de la función o de la fórmula que se indican. Con respecto a la actividad teórica que se entregó de la semana número 15, los ejercicios de operaciones en Excel, cada uno de los ejercicios se debió haber realizado en una hoja diferente del mismo libro para el caso que los que tengan la facilidad de tener una computadora y desarrollarlo desde ese medio. Era cambiar el nombre de cada hoja por el nombre de ejercicio. Cuando se encuentre con que no tiene más hojas, se le puede agregar más hojas. Aplique los formatos necesarios para que sus plantillas queden similares a los del ejemplo. Y esto debió haber sido guardado con el nombre de operaciones. Y aquí tenemos una nota. En caso de no disponer una computadora para realizar dicha actividad, esta actividad lo pueden resolver directamente en la hoja impreso que se les fue entregado. Resuelven esta misma hoja colocando la fórmula que considere correcto según las operaciones. Por ejemplo, aquí se les estaba pidiendo realizar una suma, una resta, una multiplicación y una división. Para aquellos que cuentan o tienen la facilidad o la accesibilidad de desarrollar esta actividad en una computadora, pues obviamente tienen que diseñar todo esto en una hoja de Excel y posteriormente introducir las fórmulas para que devuelva el resultado en esta celda. Pero para aquellos que no cuenten con una computadora, como requisito es escribir la fórmula en el espacio. Por ejemplo, para resolver esto, pues aquí vamos a suponer que yo no dispongo de una computadora, lo único que tendría que escribir, si ya comprendí realmente el tema que se está tratando, pues aquí estaría escribiendo la fórmula para resolver o la suma, para sumar estos tres valores. Donde sería, escribo el signo igual y luego, aquí lo voy a trazar con un cuadro de texto para que se pueda ir comprendiendo. Dejarían de la siguiente manera. Voy a quitar el relleno. Ahí está. Tendría que escribir introduciendo el signo igual y luego identifico el primer valor que se encuentra en la columna C3. C3 más C4 más C5. Y de esta manera ustedes estarían resolviendo el ejercicio y de esta manera ustedes van a demostrar que realmente comprendieron el tema y las operaciones básicas según lo que se esté pidiendo. De esa manera ustedes tendrán que resolverlo si ustedes no cuentan con una computadora para desarrollarlo directamente desde una hoja de Excel. Ustedes pueden introducir la fórmula para poder calificar, identificar y ver que realmente ustedes hayan comprendido el ejercicio. Con respecto a la actividad teórico número 16,
aquí ustedes tenían que completar la tabla donde se tiene que encontrar el crecimiento natural mediante las referencias. De hecho, aquí también se les dejó la fórmula general para resolver sobre el crecimiento natural de México. Dice la fórmula general: para encontrar el crecimiento natural necesitamos realizar una resta. De hecho, este ejercicio es para realizar una resta donde tenemos que restar la tasa de natalidad. La tasa de natalidad menos la tasa de mortalidad. ¿Sí? Eso quiere decir que aquí, para poder encontrar cuántos todavía o cuántos nacieron y cuántos murieron en ese año, y de esa manera nosotros podemos saber todavía el número exacto de cuántos o cuántas personas puede haber todavía a través de esta fórmula. Entonces lo único que tienen que hacer ahí es una simple resta. Aquí tenemos la muestra. Voy a resolver una, porque todo lo demás ustedes se van a encargar de resolverlo. Entonces, toda fórmula, como volvemos a mencionar, toda fórmula comienza con el signo igual y luego hago la referencia de la natalidad, que se encuentra en la columna E de la fila número 3. Escribo E3 menos E4. Y de esa manera estaríamos resolviendo. Para aquellos que cuenten con la computadora, pues obviamente les va a arrojar un resultado. Y para aquellos que van a resolver directamente desde la hoja, pues tendrían que dejarlo o escribir únicamente la fórmula. Y posteriormente, al momento de calificar, se tendrá que identificar si lo escribieron bien o lo escribieron mal, o tendrán que corregirlo. Resolvemos que en el año de 1970, nacieron 20.9 y murieron el 8.4, y por lo tanto queda 12.5 de lo que ya corresponde al crecimiento natural. De la misma manera se estaría resolviendo el siguiente ejercicio, donde se tiene que aplicar el método de la multiplicación, donde para poder resolver el precio total es realizando una multiplicación sobre la cantidad por el precio unitario. Es como, por ejemplo, cuando ustedes estén adquiriendo o comprando algún producto en el mercado, pues pueden hacer una tabla, o si ustedes tienen algún negocio o algo por el estilo, donde ustedes tengan que controlar lo que ustedes están vendiendo, y hasta el final pues pueden, o simplemente porque les piden una cotización de todos los artículos de lo que ustedes venden o los productos que ustedes venden, pueden diseñar una tablita para desarrollar esto. Para saber entonces que me estoy comprando dos lapiceras y cada lapicera cuesta a 5 pesos, entonces aquí se tendría que realizar una multiplicación. Resuelvo esta. Es igual a la cantidad que se encuentra en la columna A14 multiplicado por el precio unitario. Así debería de quedar la fórmula. Para aquellos que cuenten con la computadora, pues les va a devolver el resultado que vamos a mostrar en un momento. Y para aquellos que no, pues tendrían que demostrarme escribiendo la fórmula en la hoja. Nos da un total de 90. Y luego nos encontramos con la actividad teórica de la semana 17. Y aquí tenemos que implementar o usar el operador de la división. Hallar la densidad de población de la capital federal y de las siguientes provincias. Para encontrar la densidad entre habitantes y kilómetro cuadrado, esta densidad se calcula sobre el total de habitantes dividido por la superficie. Esto es un ejercicio bastante sencillo. Voy a resolver con uno. Aquí lo tenemos. Voy a resolver esta.
donde toda fórmula, volvemos a recalcar, toda fórmula debe comenzar con el signo igual, dividido, igual a la referencia. Por ejemplo, quiero saber la densidad de Chubut. Seleccionamos el número de habitantes, que es B8, y se divide con la superficie. Y de esa manera podemos obtener la densidad de habitantes. Vuelvo a repetir, para aquellos que tienen una computadora estarían resolviendo de esta manera y les va a devolver un resultado. Y para aquellos que no cuenten con una computadora, pues estarían introduciendo la fórmula desde estos recuadros. Presionamos Enter y listo. Obtenemos la densidad de habitantes por kilómetro cuadrado. Y por último, para resolver el ejercicio número 5, es acerca de las operaciones combinadas. Es aquí donde ustedes tendrán que implementar o aplicar los conocimientos adquiridos en los demás ejercicios realizados anteriormente. Para empezar, como procedimiento número 1 tendrán que completar los códigos de artículo como serie ingresando AR1 y luego arrastre desde el controlador de relleno. Eso quiere decir que aquí colocamos AR1. Y posteriormente ustedes pueden arrastrar con este cuadrito con el controlador de relleno, ir complementando AR1, AR2, AR3, AR4, que significa artículo 1, artículo 2, artículo 3 y artículo 4. Para encontrar el subtotal o para calcular el subtotal va a ser multiplicando la cantidad vendida por el precio unitario. Es muy importante leer las instrucciones para así poder resolver los ejercicios. Entonces toda fórmula, resuelvo 1, es igual a la cantidad vendida multiplicando por el precio unitario de esto. Y ahí obtenemos el subtotal. Pero no solamente queda el resultado hasta ahí, sino que también tenemos que calcular el IVA multiplicando el subtotal por el 21%. Por lo tanto, tendría que volver a retomar el subtotal multiplicando por el 21% de lo que nos indica en este ejercicio. 0.21, pues obviamente tendríamos que pagar 103 pesos de IVA. Y por último, pues tenemos que calcular el total. Según lo que nos indica aquí, calcular el total sumando el subtotal más el IVA. Entonces aquí ya para saber el total, pues sería el subtotal más el resultado del IVA. Automáticamente pues estaríamos pagando 596 pesos punto 53 centavos. De esta manera hemos terminado de explicar cada una de las operaciones básicas. Ustedes con esta explicación tendrán las herramientas para poder resolver el resto de las actividades. Y para validar la semana número 18 tendrán que diseñar esta tabla. Vuelvo a recalcar, si ustedes cuentan con una computadora en casa pueden diseñar esta tabla y posteriormente resolverlo de acuerdo a los conocimientos ya adquiridos en los ejercicios anteriores. De igual manera, aquí vienen las instrucciones. Completar la columna periodo como serie cronológica con valor inicial de enero y límite junio. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes tendrán que complementar como enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Igual pueden escribir enero y con el controlador de relleno pueden arrastrar hasta llegar a junio. Luego, calcular el saldo restando ingreso menos egreso. Pues aquí para obtener el saldo, pues simplemente tendrán que restar estos dos valores. El total del primer semestre es la suma de los saldos. Pues aquí para poder obtener el total de todo el primer semestre tenemos que sumar todo esto para obtener el total.
Y para calcular la comisión va a ser multiplicando el total del primer semestre por 6% del valor que esté aquí. Aquí vamos a hacer una multiplicación igual al total del primer semestre multiplicando por el 6% y pues obviamente obtenemos el resultado correspondiente. Esto es importante que ustedes puedan diseñarlo en una hoja de Excel para realizar sus cálculos. En caso contrario, pues tendrán que diseñar esta tabla en una hoja en blanco o en su libreta, en su caso, para que ustedes puedan demostrar las fórmulas en cada recuadro y pues posteriormente ustedes tendrán que hacer entrega según las instrucciones que se les indique en su momento cuando cuando se les entregue este material. De la misma manera, ustedes tendrán que resolver el siguiente ejercicio, que es el ejercicio número 7. Van a aplicar ahí los diferentes métodos y conocimientos que hayan adquirido. Ahí lo tenemos. Tendrán que diseñar esta tabla en una hoja de libreta o en una hoja en blanco y posteriormente introducir las fórmulas que ustedes consideren para resolver este ejercicio. Y por último tendrán que diseñar también esta tabla. Para aquellos que cuentan con la computadora, pues tendrán que ir resolverlo y mostrar los resultados en cada uno. Y para aquellos que no, pues diseñar esta tabla en su libreta o en una hoja en blanco e ir introduciendo las fórmulas en cada uno de los recuadros. Aquí ustedes pueden ver un ejemplo que se está realizando una multiplicación de 1 por 0. ¿Cómo se está realizando esto? Pues obviamente aquí al momento de presionar Enter va a dar 0 porque la multiplicación 1 por 0 devuelve 0. A3 es la referencia donde está el primer número y B2 es la referencia donde está el valor con la que se está utilizando para multiplicar, que tiene un valor 0. Entonces de esta manera ustedes tendrán que complementar esta tabla y resolver estos 3 ejercicios para validar la semana número 18. Cualquier duda que tengan, pues estamos en contacto para resolver cada una de estas y pues de esta manera vamos a ir avanzando para evitar atraso con respecto al avance de todas las actividades que hemos estado empezando a trabajar con el programa de Excel. Pues esto ha sido todo. Eh, Resuelvan sus ejercicios y nos vemos en la siguiente clase.